Día Evangelizadora Radio, un pedacito de cielo en tu hogar, presenta a continuación Crece en tu fe, con nuestro hermano Américo Tejada. Saludos en este glorioso día y bendiciones a los radio creyentes que escuchan María Evangelizadora Radio, que están sedientos de la palabra de Dios. Les envía un saludo a su hermano Américo Tejada, de la parroquia San Simón Stack San José, que está localizada en el Bronx y pertenece a la Arquidiócesis de Nueva York. Estamos aquí todos los miércoles de 5 a 6 p.m. y los sábados de 9 a 10 a.m. hora de Nueva York. Si se quieren poner en contacto con su servidor, pueden llamarme al 718-933-5299 o mandarme un mensaje de texto al 917-860-3678. En este segmento de estudios bíblicos titulado Crece en tu fe, estamos estudiando una obra de un gran católico, el Dr. Scott Hahn, titulada Dios te salve, Reina y Madre. Él, en esta obra, nos explica por qué ama y honra a la Virgen María, y por qué nosotros deberíamos amarla y honrarla también. Con un estilo vigoroso y elegante, el autor expone en este libro el lugar que tiene la Virgen María en la piedad cristiana. Examina y analiza los fundamentos bíblicos y teológicos de la devoción mariana, con una fe profunda y gran amor a la Virgen, y da respuestas a las principales objeciones contra la devoción católica a la Virgen María. Su mensaje, con plena fidelidad al Concilio Vaticano II, es claro como el cristal, en el modo de concentrar nuestra atención en María, la Madre de Dios, y en su relación con Cristo y su Iglesia. Este espléndido trabajo puede ayudar a muchas personas a descubrir o redescubrir a María, pues aporta persuasivos argumentos y emociones para abrazar a María como madre y como reina. Vamos a comenzar este segmento con una oración que lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Señor, que todo lo que hagamos este día inicie con tu bendición y termine con tu ayuda. Que todo lo que digamos este día sea motivado por tu amor e inspirado por tu gracia. Que nuestras obras de este día reciban tu inspiración y perduren en tu paz. Todas estas cosas, Padre Celestial, te las pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús, que vive y reina en unión del Espíritu Santo, quien es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Los créditos de estudios bíblicos son dados al Dr. Scott Hahn y a la Biblia de Jerusalén que estamos usando para estos estudios bíblicos. En el segmento anterior estamos en el capítulo 20 del Evangelio según San Juan, que habla del sepulcro vacío. Y decíamos de que María la Magdalena encuentra el sepulcro abierto y vacío, e inmediatamente, sin visiones de ángeles, lleva la inquietante noticia a Simón Pedro y al discípulo a quien Jesús amaba. Nótese que el plural no sabemos de la Magdalena descubre la compañía de otras mujeres, de las que hablan los evangelios sinópticos. Aparece aquí el estilo propio del evangelista Juan. A Pedro le antepone su propio nombre de Simón y presenta al discípulo anónimo de quien ya se había ocupado antes y que con toda probabilidad se identifica consigo mismo. Estamos, como se ve claro, ante un relato auténticamente juanino, o sea, la narración de un hecho histórico, pero contemplado y descrito en una perspectiva densamente teológica. Los que van a ser los testigos del sepulcro vacío son Pedro y Juan.
los discípulos, junto con Santiago, más allegados a Jesús. Lo podemos leer en Marcos capítulo 5, Marcos capítulo 9, Marcos capítulo 14, y que jugarán un papel importante en la iglesia primitiva. Y lo podemos leer en Hechos capítulo 3, Hechos capítulo 4, Hechos capítulo 8. Hermanos, la certeza de la tumba vacía no reposará únicamente sobre el testimonio de las mujeres piadosas, sino sobre la autoridad de los dos apóstoles más calificados. Y la Escritura dice que los dos corrían. No era posible actuar con lentitud. Se trataba de un asunto de trascendencia, pero el otro discípulo corrió más rápido que Pedro. Llegó al sepulcro, se inclinó, vio las vendas en el suelo, pero no entró. Llegó Pedro y entró en el sepulcro. Vio las vendas en el suelo y el sudario, doblado en lugar aparte. Entró luego el otro discípulo y vio y creyó. Hermanos, encontramos aquí descritas con un lenguaje plástico las fisonomías de Pedro y de Juan. Nuevamente, en este caso, Juan aventaja a Pedro en el acercamiento al Maestro, lo cual supone intimidad y penetración en el conocimiento. En la última cena, Juan estuvo al lado de Jesús y Pedro tuvo que acudir a él para conocer los secretos del Maestro, como está descrito en Juan capítulo 13. Juan acompaña a Jesús al palacio de Anás y Pedro solo puede entrar por intervención suya en Juan capítulo 18. En el bar de Tiberias, Pedro se lanza al mar para llegar a Jesús, pero será gracias a que Juan le dice: ¡es el Señor! En Juan capítulo 21. Pues aquí Juan llega primero, ve y cree que el Señor, rompiendo las ataduras de la muerte, ha resucitado. Y como signo de que así ha sido, allí están las vendas y el sudario doblado en un sitio aparte. Hermanos, este detalle excluye con fuerza la posibilidad de un robo. La preeminencia de la fe del discípulo predilecto es el clímax del relato. Su fe no ha nacido de las Escrituras, sino a la vista de la tumba vacía. Y este fenómeno ha iluminado su mente y ha comprendido las palabras enigmáticas de Jesús y los antiguos oráculos. Leamos: pues no me abandonarás en el Seol, no dejarás a tu amigo ver la fosa, como está en el Salmo 16. Jesús le respondió: destruyan este santuario y en 3 días lo levantaré. Los judíos le contestaron: 46 años se ha tardado en construir este santuario, y tú lo vas a levantar en 3 días. Pero él hablaba del santuario de su cuerpo. Cuando fue levantado, pues, entre los muertos, se acordaron sus discípulos de que había dicho eso, y creyeron en la Escritura y en las palabras que había dicho Jesús, como está descrito en Juan capítulo 2. Por eso me ama el Padre, dice el Señor Jesús, porque doy mi vida para recobrarla de nuevo.
Nadie me la quita. Yo la doy voluntariamente. Tengo poder para darla y poder para recobrarla de nuevo, como está en Juan capítulo 10. A este Dios lo resucitó, librándolo de los lazos del abismo, pues no era posible que lo retuviera bajo su dominio, ni permitieras que tu santo experimente la corrupción, como lo dice el apóstol Pedro en Hechos capítulo 2. De allí la reflexión de Juan, leamos, pues hasta entonces no habían comprendido que según la Escritura, Jesús debía resucitar de entre los muertos. Hermanos, el verbo comprender tiene el sentido fuerte de conocer el sentido profundo y escondido de las Escrituras. Y el debía descubre que eso pertenecía al plan de Dios. Sin embargo, hermano que me escuchas, el discípulo no entra intencionalmente, deja el lugar a Simón Pedro para que el evangelista, porque para el evangelista Simón no es solo el antiguo compañero de trabajo, como está en Lucas capítulo 5, ni únicamente un compañero de vocación, como está descrito en Marcos capítulo 1, sino que es un personaje a quien Jesús ha constituido roca, que quiere decir fundamento, y jefe del grupo apostólico. Cuando le dijo, tú eres Simón, el hijo de Juan, tú te llamarás Kefas, que quiere decir roca, como está descrito en Juan capítulo 1. Hermanos, habiendo comprobado todo, Pedro y Juan regresaron a su casa. Para el evangelista, el hecho del sepulcro vacío es de gran importancia. Cuando los dos apóstoles corrieron al sepulcro, no pensaban en la resurrección. La fe del discípulo en Jesús resucitado brotó a la vista del sepulcro vacío. Veamos. Entonces entró también el otro discípulo, el que había llegado el primero al sepulcro, vio y creyó, como lo describe Juan capítulo 20. Hermanos, la tradición de una visita de los apóstoles al sepulcro ha sido conservada también por el evangelista Lucas. Sí, el evangelista Lucas. Leamos. El caso es que algunas mujeres de las nuestras nos han sobresaltado porque fueron de madrugada al sepulcro y al no hallar su cuerpo, vinieron diciendo que incluso habían visto una aparición de ángeles que decían que él vivía. Fueron también algunos de los nuestros al sepulcro y lo hallaron tal como las mujeres habían dicho, pero a él no le vieron, como está descrito en Lucas capítulo 24. Y en otro lugar escribe expresamente, con todo, Pedro se levantó y corrió al sepulcro, se inclinó, pero solo vio los lienzos y se volvió a su casa, asombrado por lo sucedido, como lo describe el evangelista en su capítulo, el evangelista Lucas en su capítulo 24. Hermanos, el parentesco de este texto lucano con el relato de Juan es evidente, pero ¿cómo explicarlo? ¿Cómo? El evangelista Lucas
no depende de Juan, pues sería inexplicable haber omitido la compañía del discípulo predilecto. Probablemente Lucas y Juan conocen una fuente común. El evangelista Lucas la transmite con una sobriedad con que la encuentra, en tanto que Juan la completa, precisando que Pedro iba con el discípulo amado de Jesús, y redacta el relato teológico que hemos examinado. Muy probablemente no solo fue Pedro y Juan, sino otros discípulos, como se puede inferir en Lucas capítulo 24. Hermanos, en su realidad histórica, los dos sucesos de la mañana de la resurrección pudieron verificarse en esta forma. Primero, María la Magdalena, acompañada de otras mujeres, van por la mañana al sepulcro. Segundo, regresan a dar aviso a Pedro y a los demás. Cuarto, Pedro y Juan, con algunos discípulos más, corren al sepulcro. Quinto, constatan que el sepulcro está vacío, pero allí están las vendas y el sudario doblado. No pudo ser un robo. Sexto, Pedro regresa maravillado de lo sucedido. No comprende nada todavía. El evangelista Juan dice haber creído. Cree que Jesús ha resucitado. Su fe brotó a la vista del sepulcro, milagrosamente abierto y vacío. Séptimo, momentos más tarde, que soluciona el enigma, cuando Jesús comienza a manifestarse. Sí, hermanos, no cabe duda, ha resucitado. Hermanos, la resurrección de Cristo es un punto central y básico de la fe cristiana. Y hablar de este misterio en términos adecuados no es fácil, porque se trata del retorno a la misma vida de antes. No se trata, hermanos, no se trata del retorno a una vida, a la misma vida de antes. El paso de Jesús a la gloria del Padre y su establecimiento en un nuevo mundo ultraterreno es un acontecimiento real, pero de orden sobrenatural y divino, que escapa a la experiencia sensible y supera los límites del entendimiento. Nadie lo puede describir, porque nadie lo puede ver. Solo se pueden constatar los efectos exteriores, el sepulcro vacío y las apariciones. Hermanos, a la vista de la tumba vacía y al contacto existencial con el resucitado, nació la fe de los apóstoles. Pues bien, una vez que los cristianos de la primera hora tomaron conciencia a la luz del Espíritu Santo de lo que significó la resurrección del Señor, comenzaron a presentar este misterio inefable con el ropaje literario más adecuado, según la mentalidad bíblica. O sea, hermano que me escuchas, con rasgos de midrash, cada quien según su genio y según sus intenciones doctrinales. Sí,
nacieron las diferentes tradiciones evangélicas que concuerdan en lo sustancial y tanto divergen en los detalles accidentales. Juan nos ofrece una versión sobria que responde a la realidad histórica, pero insiste en sus propios puntos de vista teológico. Marcos crea el joven de vestido blanco, sentado dentro del sepulcro, que proclama a las mujeres la gran noticia: resucitó, no está aquí. Hermanos, he aquí el lugar donde lo pusieron, dice el ángel. Lucas prefiere presentar dos varones de vestiduras resplandecientes que comunican a las mujeres el paso de Jesús a una vida nueva. Él es el viviente, porque es la fuente misma de la vida. El evangelista Mateo finalmente quiere ilustrar con imágenes vigorosas la realidad inefable y acude a fenómenos cósmicos y a la aparición del ángel del Señor, que abre el sepulcro y sentado en su cátedra de piedra proclama el querigma de la resurrección. En esa forma, cada evangelista, guiado por el Espíritu Santo, según su genio personal, ha transmitido para los creyentes de todos los tiempos el anuncio glorioso de Cristo resucitado. Bendito y alabado sea Dios. Estamos en los misterios gloriosos, que también habla de la ascensión, que está en Lucas capítulo 24, versículo 50 al 53, donde el Evangelio de Lucas comenzó en el templo con la bendición negada a Zacarías, quien no tuvo fe. Termina ahora en el templo con la bendición y la alegría de los discípulos que han reconocido y adorado al Señor. En medio está todo el camino de Jesús, que ha abierto los oídos y la mente para la escucha, los ojos y el corazón para la visión. La ascensión la narra Lucas 2 veces, respectivamente, como conclusión del Evangelio y como comienzo de los hechos de los apóstoles. Es la bisagra entre el tiempo de Jesús y el de la Iglesia, que está llamada por la fuerza del Espíritu Santo a revivirlo aquí y ahora en el testimonio y en el anuncio. Es a la vez la última aparición del resucitado y su modo definitivo de ser entre nosotros hasta su regreso. La narración es como la liturgia de glorificación, semejante a la bendición solemne del sumo sacerdote Simeón, cuando acabó de fortificar el templo, como está en Eclesiástico capítulo 50. Hermanos, la ascensión cumple el día sin fin de la Pascua. El regreso del Hijo al Padre constituye el sentido pleno del misterio pascual, el punto de llegada del Éxodo y de la misma creación
la salida de la tierra, del sepulcro, termina con la entrada en el cielo. La Escritura se vuelve a unir a su Creador. Después de la ascensión, Dios ya no tiene nada que decir o dar. Ya ha dicho y ha dado todo en la carne del Señor Jesús. Existe solamente la necesidad continua de su Espíritu Santo, que nos la dé a conocer y vivir. El Señor no se aleja de los suyos, estará siempre en camino con todos los peregrinos, como con los dos de Emaús, pero su presencia no será física, limitada en el tiempo y el espacio, será espiritual, será ilimitada, donde quiera y siempre. Su distancia absoluta es en realidad una cercanía absoluta. Si antes estaba cerca de nosotros con su cuerpo, ahora está en nosotros con su mismo espíritu. Antes era visible con el rostro de otro, ahora es invisible como nuestro mismo rostro transfigurado en el suyo por la palabra y por el pan. Su ascensión, que es la exaltación de su humanidad a la digna del Hijo de Dios, es certeza de bendición para todo hombre. En Él vemos la esperanza a la cual hemos sido llamados. El tesoro de gloria que encierra nuestra herencia, como está descrito en Efesios capítulo 1. Hermanos, en Jesús, que asciende al cielo, conocemos debidamente el misterio del hombre y de su cuerpo. Sabemos de dónde viene, porque vemos a dónde va. Viene del Padre de la luz y vuelve a Él. Nuestra vida ya no está suspendida en la nada. Ha encontrado su principio y su fin. Jesús no nos deja huérfanos ni sin patria. Precisamente con su acto de alejarse, nos señala al Padre y su casa, a donde Él nos ha precedido. Nuestra patria está en los cielos y nuestra vida ya está escondida con Cristo en Dios. Hermanos, en Él también nosotros ya hemos resucitado y Él nos hará sentar en el cielo en la gloria, como está escrito en Filipenses capítulo 3, Colosenses capítulo 3, Romanos capítulo 8. Hermanos, donde está nuestro tesoro, allí también está nuestro corazón, como lo dijo el Maestro en Mateo capítulo 6. Y donde está nuestro corazón, allí estaremos también nosotros. El mandamiento del amor es el camino para alcanzarlo. Ahora conocemos finalmente a quién buscamos y cómo hemos de encontrarlo. La glorificación de Jesús con su cuerpo es la realización del deseo más profundo que el Dios de la vida ha colocado en el hombre, llegar a ser como Él, venciendo la muerte. No es un sueño prohibido como en el Génesis capítulo 3, sino el don que Él nos quiere dar
Por eso los discípulos están colmados de alegría. El Señor, al subir a lo alto, ha realizado el más grande prodigio a favor de nosotros, como está en Efesios capítulo 4. Ha destruido la esclavitud que nos separa de la patria del deseo, venciendo nuestra muerte y dándose Él mismo como sentido de nuestra vida. Ha distribuido todos sus dones, ofreciéndonos su Espíritu Santo y la posibilidad de vivir su vida. Ahora estamos libres, semejantes a Él, y vemos en Él quienes somos nosotros. Somos como hijos en el Hijo. Podemos testimoniar y anunciar a los hermanos el amor del Padre para seguir haciendo y enseñando hasta los últimos confines de la tierra aquello que Él comenzó a hacer y a enseñar desde la Galilea hasta Jerusalén y los confines de toda la tierra, como está en Hechos capítulo 1. Bendito sea el Señor, Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda clase de bendiciones espirituales en los cielos, en Cristo, como lo dice Efesios capítulo 1. Hermanos, al final del Evangelio, Jesús nos da su bendición. Nos bendice 2 veces, continuamente y para siempre. Su bendición o su bendecir es estar bien en efecto. Él es el Hijo, la palabra perfecta del Padre, a la que adoramos igual que a Él, en la santidad y en la misericordia. A Él podemos finalmente alabar a Dios. Alcanzamos el fin para el cual hemos sido creados. Nos alegramos con la misma alegría de Dios, del mismo Dios que es alegría. Nos alegramos en Él y Él se alegra en nosotros. Su gloria llena la tierra. El conducir fuera del verso 50 indica la acción de Dios cuando liberó a su pueblo en el libro del Éxodo. Moisés y Elías hablaban con Jesús de su partida, es decir, de su éxodo que iba a cumplir en Jerusalén, como está descrito en Lucas capítulo 9. Ahora, en la ascensión es perfecto. El regreso al Padre es la redención del cosmos, el regreso de todo aquel del cual ha salido. Es el gran sábado, el gran Shabbat, el final del trabajo de Dios, el cumplimiento del éxodo de Jesús, marca el comienzo del nuestro. Mientras sube al cielo, conduce afuera también a sus discípulos. Y dice la Escritura que alzando sus manos, los bendijo. Hermanos, en los momentos determinantes de su vida, Jesús ora. Al final se convierte Él mismo en oración por nosotros. Sus manos, que están para siempre levantadas hacia el Padre, están tendidas para siempre sobre nosotros. Es Moisés que intercede por los suyos
que están en lucha en Éxodo capítulo 17. Es la gallina que finalmente reúne a todos sus polluelos, como está en Mateo capítulo 23. Hermanos, su comunión plena con el Padre viene a ser para nosotros bendición definitiva. Esta se realiza mientras Él se va alejando. Su alejamiento de nosotros genera un remolino que nos lleva hacia Él. Por eso nos dijo, les conviene que yo me vaya, en Juan capítulo 16. Su distancia no es ausencia. Ella crea en nosotros ese vacío y ese deseo que Él llenará y cumplirá con su Espíritu Santo. Hermanos, con Jesús hemos aprendido a conocer a Dios. Su ausencia hace que lo deseemos. Desde esta distancia absoluta, Jesús ya puede abarcar todo el mundo y su historia. La humanidad entera es su cuerpo en la estatura plena, como está descrito en Efesios capítulo 4. Todos estamos llamados a formar parte de Él en la iglesia. Leamos, la plenitud del que lo llena todo en todo, como está en Efesios capítulo 1. Hermanos, misteriosamente, ya ahora en su carne, que ha subido al cielo, toda la humanidad ha regresado a la fuente de la vida. Por primera vez los discípulos adoran al Señor Jesús. En Él reside toda la plenitud de la divinidad corporalmente, como lo dice Colosenses capítulo 2. En su carne crucificada y gloriosa, han visto quién es aquel que había dicho, tú amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, como está en Deuteronomio capítulo 6. Han reconocido al Señor y lo adorarán, sabiendo que es aquel que los ama con un amor eterno, como está en Jeremías capítulo 31. Hermanos, el Alfa es también el Omega, el principio y el final de todo. En la ascensión se cumple la alegría anunciada en el día de la Navidad. El Salvador, Cristo Señor, que ha nacido en Belén sobre la tierra. Esa alegría será plena cuando todos los hijos estén en la casa del Padre. Una cosa he pedido al Señor, una cosa estoy buscando, morar en la casa del Señor todos los días de mi vida, para gustar la dulzura del Señor, como está en el Salmo 27. Y el Señor dice, amén, así sea, así sea. Y decíamos que en la ascensión que acabamos de leer de Jesús en Lucas capítulo 24, donde Jesús vuelve al Padre, también en los misterios gloriosos vemos la venida del Espíritu Santo, que está en Hechos capítulo 2, la primera Pentecostés cristiana. Otro misterio glorioso es la asunción de la Virgen, que está en Apocalipsis capítulo 11, donde María es llevada en cuerpo y alma, y también está llevada en alma al cielo, y también lo tenemos en Apocalipsis capítulo 12. Y la coronación de María
cuando María es coronada como reina de cielos y tierras. Apocalipsis, capítulo 12. Hermanos, mientras meditamos sobre estos misterios, normalmente contamos las oraciones que llevamos dichas con una serie de cuentas, que también tiene el nombre de rosario, palabra cuyo significado original es guirnalda de rosas. Con cada misterio recitamos un Padre Nuestro y 10 Ave Marías, seguidos por un Gloria. El conjunto de estas oraciones constituye una decena del rosario. Aunque el rosario completo consiste en el total de las 15 decenas, los cristianos normalmente rezan solo una parte de 5 misterios. En sus documentos oficiales, la Iglesia define la recitación del rosario como la recitación de 5 decenas. Los no católicos menospreciarán algunas veces el rosario como una aburrida repetición mecánica de fórmulas. Algunos incluso condenarán la práctica, citando el rechazo de Jesús de vana repetición en la oración, como está en Mateo capítulo 6. Pero todo esto, nada más lejos de la realidad, nada más lejos. No han entendido. Primero, el rosario es ante todo menos es todo menos sin sentido. En efecto, su técnica meditativa ha sido refinada durante siglos de práctica para enganchar la mente lo más completamente posible. El rosario normalmente capta al menos 3 de nuestros sentidos, con el sentido de voces, el tacto de las cuencas y la mirada a imágenes devotas, de forma que estos sentidos mismos se convierten en oración. Entregados así, en cuerpo y alma, a rezar, estamos menos propensos a distraernos. Además, hermano que me escuchas, las fórmulas mismas son ricas en doctrina y devoción bíblicas. El Padre Nuestro lo aprendemos del labio de Jesús mismo. El Ave María viene de las palabras del arcángel Gabriel a Isabel en el Evangelio de Lucas capítulo 1. ¿Y quién podrá quejarse de las palabras de gloria que simplemente alaban a la eterna y bienaventurada Santísima Trinidad? En la raíz de estas críticas a la oración católica, normalmente hay un error muy simple que cometen todos los hermanos separados. De alguna manera, muchos cristianos se han quedado con la idea de que la oración formal es mala y que la oración, para que sea verdadera, debe ser espontánea, como dicen unos por allá afuera. No solamente espontánea, tiene que ser creativa y emocional. Sin embargo, hermano que me escuchas, Jesús no enseñó tal cosa. De hecho, Él mismo utilizó la oración formal del antiguo Israel, como está en Marcos capítulo 12, Juan capítulo 7. Jesús sí que condenó la vana repetición, pero no toda repetición es vana. Nos dice el doctor Scahan: recuerdo haber visto a un cristiano que era músico de rock responder a preguntas de gente que no podía entender su conversión al catolicismo. Una mujer preguntó: ¿cómo te las arreglas
con toda esa vana repetición? Él la miró con una sonrisa más cariñosa y le dice: no me importa repetir, yo toco el bajo, así me gano la vida. Repetición y rutina pueden ser muy buenas para nosotros y para nuestras relaciones. Mi mujer, dice el doctor Escaján, nunca se cansa de oírme decir te quiero. Mi madre no se cansa de oír que le agradezco que me haya criado. Mis adversarios no se cansan nunca de oírme decir que lamento mis errores. Dios tampoco se cansa nunca de oírnos repetir toda la serie de frases que han sido veneradas como oraciones por la Escritura y la tradición cristiana. Los no católicos saben esto también, y de esta forma oímos a toda clase de cristianos repetir las palabras amén, aleluya, alabado al Señor. ¿Cuántas veces los hermanos separados repiten esas palabras? Amén, 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 amén. Y aleluya, 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 aleluya. Y alabado sea el Señor, alabado sea el Señor, alabado sea el Señor. Pero claro, en ellos es natural. En nosotros es una blasfemia. Bendito y alabado sea Dios. ¡Qué absurdo! ¡Qué absurdo! La tradición establece ciertas frases porque comprendían un particular pensamiento o sentimiento. Además, tienden a clarificar el pensamiento o intensificar el sentimiento, no solo en el que escucha, sino también en el que habla. Cuanto más le digo a mi mujer que la quiero, más me enamoro de ella. Cuanto más le doy las gracias a mi madre, más reflexiono sobre mi gratitud hacia ella. A su vez, cuanto más prestemos nuestras voces, manos y corazones a palabras de amor por nuestra reina, nuestra madre y su hijo, tanto más creceremos en devoción y santidad. Hermanos, ningún aspecto de la vida cristiana es tan susceptible de modas efímeras como las técnicas de oración. Esto es verdad no solo para los católicos. Lo pude ver a lo largo de mis años como ministro presbiteriano, nos dice el doctor Scott Hahn. Los métodos en boga vienen y van a un ritmo de varios por décadas. Sin embargo, el rosario ha permanecido a través de muchos siglos, resistiendo un verdadero salto frontal en los años de la Reforma Protestante. De generación en generación, se ha ganado la aprobación de todos los papas y de los fieles más venerados, como Santo Tomás de Aquino, San Alfonso María de Ligorio, Luis Pasteur, Fulton Sheen y la Madre Teresa de Calcuta, por mencionar unos pocos. Pero, ¿cuándo empezó todo esto? Es casi imposible decirlo. Dice la leyenda que María se apareció en persona a Santo Domingo de Guzmán, fundador de los dominicos. Le entregó un rosario y le enseñó a rezarlo. De hecho, Santo Domingo y su orden se merecen casi todo el mérito de la difusión de esta devoción en la Alta Edad Media. Sin embargo, hermano que me escuchas, la historia indica
que los cristianos ya recitaban el rosario antes de que naciera Domingo. Probablemente la oración se fue desarrollando gradualmente a lo largo de los siglos. Los creyentes de Oriente tenían la costumbre de contar sus oraciones en sarta de cuerdas o de cuentas o cuerdas anudadas. Los monjes utilizaban estas ristras para llevar la cuenta según recitaban los 150 salmos de la Biblia. Los simples cristianos, muchos de los cuales no sabían leer, adaptaron esta práctica sustituyéndola por la recitación de otras oraciones 150 veces. De esta forma, esta práctica fue llamada a veces el salterio del pobre. La oración escogida con más frecuencia era el Ave María, recitada en 15 series de 10. La historiadora protestante Anne Winston Allen ha mostrado que el rosario era una devoción profundamente cristocéntrica y la fuerza más poderosa para la renovación y reforma espirituales en vísperas de la Reforma. ¿Por qué sabemos tan poco de los orígenes del rosario? ¿Por qué? Simplemente porque nació del amor. Fíjate cómo las películas hacen un flashback a escenas de amor tierno. La cámara las difumiga con un foco borroso. La historia funciona de la misma forma. La humanidad lleva la cuenta de sus horrores con los detalles más minuciosos, pero la mayor parte de las veces se deja que el amor se perpetúe a través del amor. La historia cristiana trabaja con precisión, por ejemplo, llevando cuenta detallada de las muertes y tormentos de los mártires. Pero la historia nos deja pocos y dispersos relatos del amor de las madres cristianas. Sin embargo, podemos poner en duda que en cada generación las madres han producido tanto cristianos como los mártires. Aunque las raíces del rosario están escondidas en las profundidades del suelo de la historia, sus frutos son evidentes a través del siglo del cristianismo, incluido el nuestro. Hermanos, una vez más, el tiempo se nos ha vencido. Vamos a terminar este segmento con una oración y lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Señor Jesús, ayúdanos a conservar el fervor espiritual, la dulce y confortadora alegría de evangelizar, incluso cuando hay que sembrar entre lágrimas, como lo hizo Juan el Bautista, como lo hicieron los apóstoles Juan y Pedro y Pablo, como lo hicieron todos los otros apóstoles, y también como lo hicieron esa gran multitud de evangelizadores que se han sucedido a lo largo de la historia de la Iglesia Católica, con un ímpetu interior que nada ni nadie pueda distinguir. Señor Jesús, que esta sea la mayor alegría de nuestras vidas entregadas al Evangelio, y ojalá que el mundo actual pueda así recibir las buenas nuevas del Evangelio, porque tenemos la tarea de anunciar el reino de Dios y de implantar su iglesia en este mundo que todavía no te conocen. Y nos despedimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Que el Señor los bendiga. Hasta el próximo segmento.
los soldados, fariseos y la turba. Todos le han abandonado, solamente ha quedado María y el discípulo amado. Mujer, ahí tienes a tu hijo, y al discípulo amado le dijo, ahí tienes a tu madre. Cuán dichoso Juan, el primer hijo, después de Jesús el primer hijo, estuviste con María ante la cruz, y por eso recibiste de Jesús a María como madre. Muy valiente y arrojado y muy enamorado hay que ser para estar con Jesús en la cruz clavado y poder recibir de boca de Jesús a María como madre. Quiero ser como tú, Juan, el discípulo amado. Cuán dichoso Juan, el primer hijo, después de Jesús el primer hijo, estuviste con María ante la cruz, y por eso recibiste de Jesús a María como madre. Muy valiente y arrojado y muy enamorado. Esta es María Evangelizadora Radio, el camino a tu santidad, porque es un pedacito de cielo en tu hogar.